Bienvenido, Pedro Catrén, aquí ahora por la Super 7. Gracias, buenos días. Buenos días. Le agradezco mucho la invitación a su programa de la Super 7. Cuéntenos, la comisión ha ido avanzando en el conocimiento del proyecto que sometió el señor presidente Luis Abinader. Veo que ustedes se han reunido con diferentes sectores, ayer lo hicieron con juristas de los más connotados del país, es decir, que están buscando opiniones de diferentes sectores. ¿Qué piensan hacer ustedes a partir del momento en que tengan las opiniones de la Junta, del Tribunal Superior Electoral que ya pasó por allá, de esos juristas y de otros sectores que ustedes están consultando con respecto a este proyecto de ley? Sí, nosotros hemos ido construyendo en la comisión bicameral que estudia la iniciativa del presidente de la República que declara la ley de la necesidad de la reforma constitucional, recabando un banco de opiniones lo más amplio posible para tener la posibilidad de una decisión bien fundamentada, bien sopesada. La primera sesión que hicimos, la hicimos con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, porque en la práctica parlamentaria se usa que cuando una persona o una institución hace una iniciativa, tiene la primera sesión, o sea, para exponer los alcances de esa iniciativa. Después recibimos a los miembros del Tribunal Superior Electoral, donde se refirieron a un punto único, el tema de la unificación o no de las elecciones congresuales, municipales y presidenciales. Ayer escuchamos a 7 juristas connotados del país, y para el próximo jueves tenemos al Pleno de la Junta Central Electoral para tratar el tema de la unificación de las elecciones, porque la Junta Central Electoral es el mecanismo que administra, gestiona y organiza el proceso electoral, y su opinión es sumamente importante para nosotros en la comisión. Ustedes como comisión, señor senador, ¿tienen ya su propio parecer o lo tomarán cuando escuchen a las partes invitadas e interesadas en el tema? La posición suya, por ejemplo, partiendo de los 4 puntos que establece el Ejecutivo, ¿cuál es? Mira, una comisión se parte de un elemento fundamental cuando inicia el disenso. El consenso es una búsqueda, es un proceso de diálogo, de pacto, de negociación, o sea, llegar a un consenso. Y estamos en esa fase, construyendo el consenso en la comisión. Hay 4 puntos, 4 ejes cardinales de la propuesta del presidente de la República: el tema de la unificación de las elecciones, el tema de la cláusula pétrea, el tema de la reducción de los diputados, y el tema de la independencia del Ministerio Público. Hay 3 temas que prácticamente no tienen ninguna grandes discusiones, algunas modificaciones que no son sustanciales. El tema más espinoso es el tema de la reducción de los diputados. ¿Por qué? Porque evidentemente se trata de un tema de reducción de la representación. O sea, hay provincias grandes que podrían resultar afectadas, y un diputado que fue electo ahora en estas elecciones por una circunscripción que podría resultar suprimida, entiende que sus derechos van a ser afectados y que no va a poder reelegirse. Y además, no todos los diputados pueden aspirar a ser senadores, solamente hay posibilidad para 32 senadores, 1 por provincia. De modo que ese es el tema más controversial que hemos tenido en relación con el tema del Procurador General de la República. Algunos han planteado que en vez de 2 años se lleve a 4, y algunos miembros de la oposición plantean que para establecer la cláusula pétrea que establece la no reelección después de 2 elecciones consecutivas, se requiere un referendo. Esa es una posición que ha planteado la oposición, pero la oposición está jugándole un flaco servicio al país, porque ya ha dicho el vocero de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, y otros dirigentes importantes
del PLD y de la Fuerza del Pueblo, ellos se van a retirar, o sea que no van a hacer tener ningún tipo de participación. Entonces, si no van a tener ningún tipo de participación, lo que se ve en la comisión y en la opinión pública es un deseo de entorpecer la reforma más importante que se ha hecho desde Pedro Santana hasta Danilo Medina, porque es la única vez que un presidente en ejercicio del poder con la mayoría política más grande que ha tenido la historia electoral de la República Dominicana te va a reducir el poder. Entonces usted está diciendo que esta reforma pudiera superar el 2010, porque muchos juristas dicen que la reforma más abarcadora y más garantista de derechos incluso era la reforma de la Constitución de 2010. Mira, eso es una verdad a media. Lo que sostienen esa tesis yo no la comparto. Yo conozco bien la historia de cómo se conformó la Constitución del 2010. Mire, lo primero que en el 2009 se hizo el pacto de la corbata azul. Yo tengo una roja. Sí. El pacto de la corbata azul entre dos líderes. Ni siquiera se usó el Congreso en ese momento para hacer una reforma constitucional. Fue un pacto de dos líderes que se pusieron de acuerdo y ese pacto tenía como objetivo encarrilar a Leonel Fernández con un liderazgo político para gobernar varios periodos. Después, en el 2010, inicia el proceso de reforma constitucional. Se hicieron una consulta popular que se publicaron 3 tomos. Yo lo tengo en mi biblioteca, los 3 tomos de la consulta popular, con todas las propuestas que hicieron las organizaciones de la sociedad civil en todo el país. Y usted sabe lo que pasó con esos 3 tomos de propuestas, que ninguna de esas propuestas se llevó a cabo. Después se hizo una comisión de juristas, de 12 juristas, y el principal jurista que la presidía, Luis Gómez Pérez, renuncia de la comisión y dice que vamos hacia una dictadura constitucional. Y ninguno de los elementos que el informe de la comisión de juristas estableció para que fueran considerados en la reforma de la Constitución del 2010 tampoco fueron considerados. Leonel Fernández lo que hizo fue un traje a su medida, una constitución para tener más control de otros poderes del Estado, como el caso del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público. Hay que entender que también la Constitución del 2000 tiene avances, hay algunos aspectos del Estado social y de derecho que consagra que son importantes. No podemos decir tampoco que fue una Constitución, claro. Pero los elementos fundamentales, el objetivo fundamental de esa Constitución fue consolidar un caudillo del siglo XXI. Ese fue el objetivo. Y hoy la Fuerza del Pueblo está planteando que no es necesario una constitución, que lo que se necesita es desarrollar la iniciativa de las 67 leyes que están pendientes que estableció la Constitución del 2010. Pero ¿por qué el PLD, que tenía mayoría del 2010 al 2020, no evacuó esas 67 leyes? Miren, nosotros tuvimos que hacer un proceso difícil, tortuoso, para poder sacar la ley de extinción de dominio, que yo fui también el presidente de esa comisión bicameral, que la Fuerza del Pueblo y el PLD en principio se oponían a esa ley tan importante que estaba establecida en la Constitución del 2010. Estuvieron jugando, baloteando 10 años entre la Cámara de Diputados, el Senado, perimía en una Cámara y volvía, la introducían y perimía en otra. De modo que yo creo que la oposición le está jugando un flaco servicio al país en un momento en que el país necesita estabilidad, consolidar las instituciones, consolidar la democracia. Senador, ustedes han llamado a la Junta Central Electoral a que lo visite y le dé la explicación respecto a unir las elecciones. La Junta Central fue quien procesó, organizó, planificó y exitosamente las elecciones se dieron. Ellos están buscando las herramientas, el sistema, cómputo, todo para llevarle algo acabado a ustedes. Ellos fueron fundamentales. Sin la Junta Central, que es el único árbitro, no se puede hacer nada. Si la Junta Central le dice a ustedes, los senadores, mire,
por estas condiciones no se debe hacer. Explicándoselo. ¿Qué usted haría? Mira, yo creo, como tú dices, yo comparto esa opinión. La Junta Central Electoral es el organismo técnico organizativo que tiene la facultad para establecer la pertinencia o no de la unificación de las elecciones, ya sea en el 2028 o en el 2032. La iniciativa del presidente Luis Abinader establece que sea la unificación en el 2032. Okay. Yo creo que si la Junta tiene una opinión contraria, hay que tomar en cuenta esa opinión, porque no podemos tampoco desconocer un organismo que tiene un peso tan decisivo en todo lo que es la organización del proceso electoral. Y además, senador, el presidente ha rectificado y dice, bueno, si ellos entienden que no hacerlo. Claro. Camarada Pedro. Oye, Camarada Pedro. Y yo vengo de la izquierda, yo no vine del PRD. No. Batallas juntos. Y batallas juntos, lúcido. No me diga. Sí, lúcido, trascendente. Uno de los pocos intelectuales con una regia formación en muchos campos y honesto además. A muchos orgullos, ¿no? Honesto además. Dos cosas. Siguiendo en el orden de lo que dice Mayo Banex, la Junta Central Electoral están acometiendo un proceso de reforma en la Constitución que implica, entre otras cosas, la posibilidad de los trabajos de la Junta. ¿No sería mejor esperar a que suceda la reforma de la Constitución antes de cambiar los jueces de la Junta? Una pregunta en ese sentido. Y lo otro es, son 7 reformas que van camino al Congreso. Una de ellas tan preocupante o tan de tomarla con pinza como la reforma fiscal. ¿Cuál sería el procedimiento que ustedes están viendo ante el hecho de tener encima 7 reformas? Mira, yo creo que la elección de los jueces de la Junta Central Electoral, que el Senado tiene 60 días hábiles a partir de la fecha del 16 de agosto para designar los jueces de la Junta Central Electoral, no tiene que ver nada con el proceso de la reforma de la Constitución que propone el presidente Luis Abinader. Son dos procesos independientes, que los jueces que resultaren electos de ese nuevo proceso. Por cierto, yo soy miembro de la comisión que va a elegir los jueces. Esta tarde tenemos una rueda de prensa para establecer la metodología y se va a publicar la convocatoria ya para las personas que deseen participar para ser electos como jueces de la Junta Central Electoral. Evidentemente hay un proceso de transformaciones bastante profundo en la sociedad dominicana en este momento que quiere impulsar el presidente y el Partido Revolucionario Moderno. Para nadie es un secreto que la sociedad dominicana requiere ajustes fiscales profundos. Nosotros tenemos una tasa de recaudación muy baja y tenemos necesidad de tener más recursos para la educación, más recursos para el sistema de salud, más recursos para el sistema de pensiones, más recursos para las inversiones públicas fundamentales que requiere el país. Y eso implica un ajuste fiscal profundo. También está la ley, la reforma laboral, que parece que ahí no va a haber ningún problema, porque el tema más espinoso era el tema de la cesantía y ya los 3 actores fundamentales de esa reforma están de acuerdo con una modalidad, y yo creo que evidentemente es un proceso que va a implicar mucho trabajo para el Congreso, pero estamos en la disposición de hacerlo. Yo estoy entrando al Congreso a las 9 de la mañana y a veces salgo a las 10 de la noche. Participo en 9 comisiones, presido la Comisión de Hacienda, soy vicepresidente de 3 comisiones, y estamos también, ahora mismo tengo el cargo de presidente de la Comisión Bicameral
que es una comisión especial, no es una comisión permanente del Senado, de modo que hay una voluntad, un deseo importante de trabajar en el Congreso arduamente para sacar adelante este importante proceso de reforma que requiere el país. Mire, senador, escucharle hablar le da a uno la impresión como de que las cosas no serán como se pensaba desde un principio, porque mucha gente entiende que dado el control constitucional congresual que tiene el PRM y el partido oficialista, que ese proyecto iba a llegar al Congreso Nacional y que ustedes, los congresistas, iban a aprobar tal cual lo envió el presidente de la República. Entonces, pero parece indicar que ustedes sí le van a introducir cambios al proyecto que sometió el presidente Luis Abinader. Mira, el presidente ha sido el primero en entender que puede haber cambio. El presidente y nadie puede pretender que el Congreso sea un sello gomígrafo, como se dice muchas veces. El presidente ha dicho, y lo dijo en la semanal del día de ayer, o sea, que es positivo que la comisión sea una especie de filtro para la discusión de las iniciativas que él presentó al Congreso. Yo creo que es positivo. Incluso dijo que hay 3 propuestas fundamentales de su iniciativa y que si se aprueban 3 de 4, él estaría contento. Y yo creo que es importante un bateador que batea de 4-3, es un buen averaje. Yo creo que el presidente está en esa visión de entender que el Congreso no solo es un Congreso de fuerzas políticas diferentes, sino que dentro del propio partido, el PRM es un partido democrático, un partido que se discute. Hemos ido varias veces los senadores y los diputados al partido previamente a la presentación de la iniciativa de la reforma del presidente. El presidente ha estado presente y hemos discutido, y ahí hay diputados y senadores que le han dicho al presidente: nosotros no estamos de acuerdo con esto y con aquello, y va a resultar, o sea, un proceso beneficioso para el país de esas discusiones, de ese banco de opiniones tan grande que estamos conformando en la U. Senador. Siempre que, sí, disculpe, Giovanni, siempre que inicia una nueva gestión, señor senador, un nuevo cuatrienio, siempre vuelve el mismo tema del barrilito, de los fondos de asistencia social que se entrega a los senadores. ¿Cuál es su posición sobre el tema? Que se elimine, usted lo utiliza para algunos proyectos, no lo recibe. ¿Cuál es la posición suya sobre estos fondos? Mira, hay que meterse en un territorio, en una provincia, para ver y comprender lo que es un senador y un diputado. El senador y el diputado es el brazo amigo de la gente en la provincia. Todavía nuestro país tiene muchas carencias en muchas cosas fundamentales. Mira, por ejemplo, yo lo uso el barrilito y todo el mundo puede acceder a la página de mi oficina del Senado, donde ve para qué yo uso esos fondos. Siempre ha sido distribuido. Alicia Ortega, que va a todos los cuatrenios en los 2 que yo he estado, y mi oficina nunca ha sido objeto de cuestionamiento por el informe de Alicia Ortega por el uso de los fondos barrilistas. Por ejemplo, una mujer que va a dar a luz y tienen que hacerle una cesárea, necesita 3 pintas de sangre, una mujer pobre, cada pinta de sangre cuesta 7,000 pesos, ¿de dónde la va a sacar? Yo he tenido casos en mi provincia de personas que mueren y duran 7 u 8 horas con el cadáver en la casa porque no tienen dinero, 14,000 pesos para pagar un ataúd. Esa es la realidad de este país. Este país no es naco, no es piantini. Hay que entender bien lo que este país es un país complejo. Es que el Estado no funciona. Por ejemplo, ya yo soy casi médico, yo sé lo que se usa para la presión, para la diabetes. Me piden Cardicol para la presión. ¿Y usted sabe qué desventaja usted tiene? Que usted no vive en un building es que le dicen. Él vive en una casa que cuando amanece, él ve 200 gente en la casa de él haciendo fila. Pero no hay una duplicidad, senador, porque al final, y lo mismo que hablamos de toda la reestructuración o de la intención que
quiere hacer el señor presidente con el tema de la reestructuración del Estado para hacer un Estado más eficiente con la fusión o eliminación de algunas instituciones, la propia reforma tributaria o fiscal. O sea, al final, ese fondo que reciben los senadores, de repente usted tiene otras instituciones del Estado que pueden llevar esa asistencia. O sea, usted tiene el centro médico, pero usted también tiene Supérate, pero usted tiene el programa Promese Cal. O sea, de repente usted asiste, y entiendo lo que usted explica perfectamente. Yo soy de un pueblo, yo soy de San Juan, y yo sé cómo funciona eso en los pueblos. Yo entiendo perfectamente lo que usted dijo, pero quiero irme un poco más allá. O sea, al final usted no entiende que hay una duplicidad, que eso puede beneficiar al senador, al legislador, o sea, recibir esos fondos para ir en asistencia de esa comunidad. No hay una duplicidad, o sea, todos esos recursos, al final no recuerdo cuál es el monto ahora mismo que se destina para eso. Yo recibo 447,000 pesos mensuales, eso es lo que me toca a mí. A usted como legislador. Por la proporción de electores que tiene exacto. mi provincia. De modo Pero usted entiende mi idea, o sea, usted que yo te entiendo lo que quiero, perfectamente, pero ojalá lleguemos a ese momento idílico que tú señalas, que todas las instituciones de servicio social del Estado puedan tener los recursos para satisfacer la necesidad de la población. Pero mira, yo he conversado que tengo una relación muy estrecha con Adriano Espaillat porque tiene un apartamento en La Terrena y él y su mujer viven encantados por Samaná. Y le pregunté a Adriano, ¿y tú tienes barrilito? Y me dijo, yo tengo 3 oficinas en Nueva York, 3 oficinas que son financiadas por el Estado, y doy ayuda, lo que tengo es que rendir cuentas, tengo una fiscalización muy profunda, y nosotros rendimos cuentas. Yo cada mes yo tengo un auditor interno y un auditor externo, que cualquiera puede ir. Cuando Alicia Ortega fue allá al Senado, me dijo, y su oficina me va a dejar acceder a los archivos, lo que usted quiera, yo soy un hombre transparente. ¿En qué más usted dedica esos 400,000 pesos? ¿En qué específicamente? ¿Mujeres parturientas, asunto de salud, asunto por muerte? ¿Cómo es? Sí, por ejemplo, ambulancia, si hay una ambulancia tiene que traer rápido. Por ejemplo, hay un tema neurálgico en mi provincia, el tema de los accidentes de los motores. Ustedes saben los clavos que yo he pagado en estos 4 años. Un muchacho que eso es lamentable. Wow. Eso hay uno diario. Y cualquier clavo que le pone un muchacho cuesta 40, 50. Eso no le va a alcanzar a usted. A veces tiene usted que poner su bolsillo. De mi bolsillo. Yo gasto mucho más. El sueldo que yo recibo también lo gasto, porque yo he sido un abogado con un ejercicio de 50 años, y tengo ya mis hijos grandes y tengo de qué vivir. O sea, si yo mañana salgo del Senado, tengo con qué vivir. O sea, la vida me ha dado a mí algunas oportunidades. Y lo llena de satisfacción ayudando al otro. Antes de